días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FNAC y otras. También puedes encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en mi página de YouTube, donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditas, como En la corte de Alejandro VI, El noble plebeyo, El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno. Hago reseñas de obras de grandes autores, como El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He abierto un ciclo dedicado a la Biblia, la Palabra de Dios, y una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Sonia en Barcelona sobre los templarios, que podéis disfrutar en mi canal. Entonces también hago novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como La Torre de Piedra Costa y El Castillo de la Imaginación, que también está aquí. Y ahora, siguiendo con el tema de la palabra de Dios, vamos a hablar de algo importantísimo, esencial para un cristiano, como puede ser el tema de la humildad. ¿Qué es la humildad? ¿Qué representa para un cristiano? ¿Qué representa para Dios? ¿Y qué efectos puede tener no solamente para él, sino para todas las personas que le rodean, y incluso para el mundo? La humildad, por desgracia, es una de las cualidades más hermosas que tiene un ser humano, que debe tener un ser humano por encima de otras, y que está ligada a la bondad, a la generosidad, a no pensar en lo mismo sino pensar en los demás. Y esa humildad tan hermosa y tan extraordinaria la tuvieron los grandes hombres de la Biblia. La tuvo por encima de todos Jesucristo, que era humilde de corazón y manso. Y vemos como a lo largo de la Biblia, como me gusta decir a mí, ir examinando un poco, vamos a ver esas cualidades extraordinarias que sobre todo destaca la humildad por encima de ellas. He hablado de la obediencia, pero ahora toca la humildad. El que es obediente es humilde. Entonces, Abel fue humilde porque se sometió a Dios, fue obediente y fue humilde. Enoc fue humilde. Matusalén, Noé, eran personas que estaban dedicadas a Dios, consagradas a Dios, eran temerosas de Dios, eran justos, eran santos, estaban apartados del mal y habían decidido decirle sí a Dios y no al mundo. Entonces, cuando ya vemos la época del cristianismo, a partir ya de la muerte de Cristo, los apóstoles, los discípulos y todas las personas que se fueron consagrando a Dios y se convirtieron a Cristo, estas personas eran humildes, y lo sabemos porque en las cartas que escribió Pablo, en las cartas que escribió Santiago, que escribió Pedro, que escribió Juan, vemos cómo ellos se congregaban en reuniones, en asociaciones, en las catacumbas de Roma, y todo lo daban unos a otros. Era común todo. Se preocupaban de las viudas, se preocupaban de los huérfanos y no querían nada para sí. Es decir, los ricos se desprendían de sus bienes, los pobres compartían lo poco que tenían con los otros, con los que no tenían nada, y era una sociedad feliz, era una sociedad como Dios quería, o como Dios quiere. ¿Por qué? Porque eran humildes. Y estas personas, como por ejemplo siempre destaco a Daniel, era una persona humilde. Él no quería nada, él ya lo era, no quería destacar. Por eso vemos que en el mundo, por desgracia, no hay humildad, es todo lo contrario, es la soberbia, la vanidad. Yo quiero ser más, yo quiero destacar, quiero que me vean, quiero que me miren, quiero que hablen de mí. Incluso esa frase tan absurda que dice, aunque hablen mal de mí, para bien o para mal, pero que yo esté en la boca de los demás, cuando en realidad es un error. Porque lo más bonito es la discreción, ser discreto, no hacerse notar, no hacerse destacar, sobre todo en lo malo, pero también en lo bueno, que sean los demás los que hablen de otras personas, y no digo de nosotros, porque el cristiano no tiene que seguir las reglas del mundo.
El cristiano tiene que servir a Dios, adorar a Dios y pensar en el prójimo. Pero no intentar destacarse. Si Dios quiere destacarle, ya le destacará. Si Dios tiene un plan para nosotros de ponernos al frente de una comunidad, al frente de cualquier cosa, Dios lo hará. Pero no nosotros debemos perseguir con esa ansia, con esa cosa que el mundo persigue. Perseguir la gloria, perseguir el honor, perseguir que estemos en boca de todos, que somos los más importantes, somos... ¿Para qué? He dicho ya muchas veces que los grandes conquistadores, los grandes emperadores, los grandes, lo que sea, títulos, estas personas que estuvieron en bocas de muchos y que efectivamente gobernaban tierras, territorios, por ejemplo los emperadores, después ¿cómo terminaron? Después tuvieron un terminar, no fueron eternos, su gloria fue efímera. Entonces muchas veces es mejor no destacar, y lo digo de verdad, no destacar, estar en una posición normal, que no causemos envidias, que no causemos recelos, que no causemos chismes, que no... ¿Por qué? Porque así estaremos en una situación tranquila y nos dedicaremos más a los demás que a nosotros. Porque, por desgracia, y Dios lo dijo, y Cristo lo dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque evidentemente ese rico está tan apegado a sus riquezas, a su dinero, a su poder, a su gloria, porque el dinero da muchísimo poder, que olvida a Dios. Y esto es lo que no tenemos que hacer. Entonces la humildad es un freno a nuestra soberbia, a nuestra vanidad, a nuestra tendencia a destacar por encima de los demás. Porque a todo el mundo nos gusta, mentira el que diga que no, a todos nos gusta que nos vean, que digan de nosotros bien, que destaquemos entre la multitud, entre la masa. Y esto es algo que el diablo lo sabe muy bien. Y juega con esta, digamos, tendencia mala y pecaminosa que tenemos porque él la practicó. Satanás quiso ser más que Dios, ser Dios. Y esto es lo que le perdió, esto es la soberbia, esto es la vanidad. Yo quiero ser más que nadie. Entonces, cuando Dios nos ha dado unos talentos y nos ha dado unas, digamos, bienes por encima de otros, tenemos que pensar lo siguiente. ¿Es que acaso yo me lo he merecido? No. ¿Es que acaso yo soy más que otros? No. Es porque Dios, en su sabiduría, en su santidad, en su justicia, en su misericordia, ha permitido que nosotros estemos ahí. Pero por alguna razón, no porque nosotros somos más que nadie, valemos más que nadie, tenemos que dar lecciones a nadie. Eso cuando una persona dice, yo estoy en esta situación porque yo me he sacrificado, yo he trabajado, puede ser, pero también es verdad que eso es porque Dios le ha dado la inteligencia y porque Dios ha permitido que esté en esa situación, no porque yo me lo he ganado y yo lo merezco y todos tienen que a mí rendirme pleitesía o por lo menos reconocer lo que valgo. Esto es una vanidad y esto no es ser humilde. Entonces, por desgracia, la humildad no tiene cabida en este mundo. Tendría que tenerla. Tendría que ser la cualidad más predominante, la humildad. Entonces, cuando estamos en presencia de una persona humilde, nos quedamos absortos, admiramos, porque es todo lo contrario de lo que, por regla general, el mundo practica. Entonces, la humildad es buena en todos los sentidos. Es buena a la hora de escribir, es buena a la hora de cantar, es buena en el político, es buena en el empresario, es buena en todo. Y recordemos que Cristo era humilde. Hacer caso de mí, mirarme que yo soy humilde de corazón, que no quería destacar, seguramente no era un hombre que destacaba físicamente, porque además nos dice la Biblia una serie de rasgos, nos va diciendo cuando nos habla de Cristo, que no era un hombre que destacara físicamente para que la gente no se sintiera atraída hacia él, porque la hermosura, el poder, la gloria atrae a la gente. Tenemos esta debilidad. Entonces, Cristo era humilde. Sus trajes eran humildes. No eran trajes suntuosos, no vivía en palacios, no vivía, sino que era lo más humilde.
Entonces esto es una lección tremenda que debemos entender y que debemos aprender, porque a nadie nos gusta ser humildes, todo lo contrario. Y eso va aparejado con la bondad, eso va aparejado con la generosidad y eso va aparejado con la discreción y la prudencia. Nuestros triunfos, si los tenemos, no los digamos. Una cosa es decirle a una persona que te aprecia, que te quiere, oye, mira, me ha pasado esto y tal, y esa persona se alegrará contigo. Pero no lo vayas diciendo por ahí, porque provoca la envidia. Porque en el mundo hay mucha maldad, somos malos. ¿Y qué hacemos? Envidiar, odiar a esa persona que es más que nosotros, porque somos así, no somos buenos. Hablé de la envidia, hablé de la codicia, hablé de las cosas que no son buenas, ¿no? Entonces, ser discretos. Y cuando nos pase algo bueno, no decirlo, porque eso tienen que decirlo otros, no nosotros. No tenemos que vendernos nosotros al mundo, que es lo contrario de lo que está predicando el mundo, es lo contrario de lo que nos dice el mundo. Tú tienes que saber venderte. ¿De qué? Si yo soy como todo el mundo, yo no soy más que otros. Y esto nos cuesta mucho de entender. Eso es la humildad. Yo soy igual que los demás, yo quiero ayudar a la gente, yo tengo que adorar a Dios, pero no olvidemos que el ayudar a la gente es porque yo amo a Dios. Porque he dicho que hay mucha gente, hay muchas personas que no son creyentes y como Dios nos ha puesto el rasgo de la misericordia y la compasión, hacen bien, pero no hacen el bien que deberían hacer, porque no lo hacen por Dios, sino porque ellos creen que deben hacerlo. Y esto Dios no lo quiere tampoco, a pesar de lo que los efectos pueden ser buenos, pero no lo hacen por Dios, lo hacen porque creen que ellos pueden hacerlo. Y ahí está el egoísmo, ahí está la vanidad y ahí está la soberbia. Claro, tenemos que ir a la Biblia para entender estos conceptos y entender que no siempre lo que nos parece bueno es bueno. Pero esto lo da el conocimiento de la palabra de Dios. Y nos vamos a ver, y vamos a ver nosotros mismos, nos vamos a asombrar de que vamos a tener que cambiar muchas veces de pensamiento. No solamente de no hacer cosas que no están bien, evidentemente, para dominar nuestros instintos, sino que además veremos cómo hay cosas que nos parecían buenas y no lo son. Dios lo que ve son las intenciones de la persona, no el resultado. Porque hay personas que dan dinero, bueno, pues mira, o hacen el bien tal, pero no hay nada dentro de su corazón. No se han compadecido de esta persona o de esta situación, porque en el fondo les da lo mismo. Y lo que menos le importa es el dinero, o sea, sobra, pues lo doy. Y esto Dios no lo quiere. Eso no sirve para nada. Aunque bueno, económicamente puede remediar algo la situación de esa persona. Pero en el fondo Dios no lo quiere esto. No vamos a hacer las obras buenas por nosotros, porque a Dios no le place esto, sino que puso cuál era la llave para llegar a Él, que es Jesucristo. No hay ninguna religión que nos va a salvar, solo el Mesías, Yeshua Mashiach, y no hay nada que podamos hacer nosotros que a Dios le pueda agradar por nosotros mismos. Las buenas obras no son las que nos van a llevar al cielo, mentira, que lo predican muchas religiones, sino es estar con Cristo, reconocer a Cristo como el Salvador y reconocer que sin Dios no vamos a ser absolutamente nada. Esto, evidentemente, el mundo no lo entiende ni lo quiere entender, que es peor todavía. El mundo no quiere entender estas cosas, no le interesa este vocabulario, ni esta ideología, ni este mensaje. El mundo va por otro lado, ya lo hemos visto, ¿no? Lo que ama el mundo. Y ahora estamos teledirigidos hacia guerra, la guerra de Ucrania, que nos acapara todo, las crisis económicas, que si en la pandemia, esto es lo que el mundo está dirigiendo. Y no nos tenemos que dirigir por eso, sino por Dios. Hemos de escuchar la voz de Dios. Como dijo Cristo, los que son míos oyen mi voz. Yo oigo la voz de Cristo, no la voz de la gente. De lo que digan o no digan no me preocupa, no me interesa. A pesar de que he dicho que evidentemente estamos en el mundo, bueno, por las noticias hay que oírlas, pero no dejarse manejar por las noticias, porque hay mucho manipulador. Y las noticias, el que controla las noticias, controla el poder.
y controla a la gente que se deja dominar, evidentemente. Por eso el que no cree en Dios cree en los brujos, cree en el Nostradamus, cree en no sé qué, se asusta, se inquieta. Si solamente el fin del mundo lo sabe Dios, lo dijo Cristo. Ni siquiera los ángeles del cielo saben cómo va a terminar, solo Dios. Por lo tanto, cuando oigamos noticias, que las oímos, que si cuando ocurra esto ya viene el fin, que si tal, si no lo sabes, ¿para qué cuentas tonterías y mentiras? ¿Para qué? Pues para que la gente te dé like, para que la gente te siga. Entonces, en vez de seguir la palabra de Dios, en vez de seguir las normas de Cristo, no, vamos a seguir aquel que hizo una cabaña que tiene un montón de visualizaciones, aquel que el perrito hace las cucamonas, un montón. Esto es absurdo, es una pérdida de tiempo y una imbecilidad. Vamos a seguir las normas de Dios, que son más importantes, porque en ello nos va la salvación. Y aunque creamos en Cristo, hay que practicar la palabra de Dios, porque es aquello de la fe tibia, la fe muerta, no sirve para nada. Cuando nos convertimos a Cristo, nos damos cuenta, porque muchos hemos salido de otras religiones, nos damos cuenta de lo equivocados que estábamos y de las mentiras que nos habían contado, que estaban manipuladas, la gran ramera de Babilonia, nos habían contado cosas que no eran verdad la palabra de Dios. Y esto hay que decirlo, como la idolatría y otras cosas, que no son santas, que no son buenas. Pero bueno, esto muchas veces lo dices a la gente y la gente lo rechaza, porque la gente está tan acostumbrada, tan amoldada a sus tradiciones y a sus cosas, que no se las quites. Que no se las quites. ¿Por qué? Porque no quieren. Ellos quieren sus normas, quieren seguir a Dios a su manera. Pues sigue con ello. Hay que advertir, pero no obligar. Lo he dicho muchas veces, no se puede obligar a la gente a hacer lo que uno quiere. Porque esto Dios no lo quiere. Obligar. Las coacciones no le gustan, las amenazas no le gustan. Por lo tanto, hablemos al mundo de la palabra de Dios, hablemos de la humildad, hablemos de la bondad, pero no obliguemos a la gente. Y esto es un poco lo que quería decir respecto de un tema tan interesante y tan importante como es la humildad. Gracias por haberme escuchado.